Hey compadrito, ¿cómo estás? Te habla tu administrador Osnar Online y bienvenido al canal oficial de Mu Style, donde tendremos varios videos tutoriales tanto para principiantes, medios y avanzados. Así que no olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que ayuda muchísimo al canal oficial de Mu Style. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el video de Store. Bueno compadrito, ahora sí, entremos en detalle respecto a cómo puedes tradear, comercializar tus ítems o también quisieras comprar ítems dentro de Mu Style. Recuerda que el comercio ha cambiado muchísimo a partir de la temporada 13 hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros entramos a nuestro inventario y vamos a la penúltima pestaña que es Personal Store, ahora tenemos un listado para poder poner nuestros ítems en comercio, pues no, casi alrededor de 15 casillas por ahí para poder poner los ítems que tú deseas vender. En este caso, si le hacemos clic aquí, automáticamente le puedes poner en unidades o en cantidades hasta máximo de 5 casillas, pues no. ¿Qué quiere decir de 5 unidades? Puedes poner, pues no, el scepter, el escudo, unos botas, un pantaloncito, y si quieres pones también tus jewels, pues no, si quieres comercializarlo. En este caso, si te das cuenta, si tú estás vendiendo Bless, obviamente se va a desactivar Bless, pero si tú estás vendiendo Soul, automáticamente se va a desactivar el tema de Soul y lo puedes comprar solo por Bless y Jewel, y por moneditas Zen. En este caso, acá sí quiero hacer hincapié. Recuerda que en Mu Style actualmente el comercio también se está tradeando por monedas W Coins, lo cual W Coins vienen a ser monedas virtuales que puedes adquirir a través de donaciones, que eso apoya muchísimo al servidor. Así que si quieres también conseguir monedas W Coins, próximamente haré un video más detallado de cómo poder conseguirlo, pero de manera gratis. Así que no se preocupen compadritos, que también hay de varias formas de cómo conseguir las moneditas W Coins. Dicho estas palabras, ya saben que aquí ahora la forma de comercialidad lo tienes en unidades o en cantidades industriales, en este caso máximo 5 slots, pues no. Pero en esta ocasión primero vamos a enfocarnos en el tema de comprar ítems. Simplemente presionando la letra P vamos a poder adquirir dos listas, pues no. La lista de stores, que mayormente te muestran todos los vendedores que están, pues obviamente intercambiando, vendiendo ítems, y la lista de ítems específicos que tú estés buscando. Supongamos que tienes un amigo que se llama X por ahí, pues no, lo puedes buscar el nombre de tu amigo y vas a ir de frente a su personal store y puedes encontrar el ítem que tanto andabas buscando. En el caso de que pues no tienes ningún amigo en el juego, pero sin embargo estás buscando un ítem específico, por ejemplo alas, puedes poner en la segunda pestaña de item list y puedes escribir ahí wings, y pues si te das cuenta te va a salir un montón de alitas, pues no, Wings Life, Quick Conquerors, Destruction Wings, etcétera, etcétera. Todos los ítems que tú estés buscando le pones simplemente buscar, presionas enter y si te das cuenta en la item list te va a salir todo referente a alas, pues no, puro alitas que se están vendiendo dentro de Mu Style, pues no. Por ejemplo, puedes también modificar el tema de los precios, quién está más barato, quién está más caro. En el caso de las alitas, aquí las Wing of Silence están costando 1250 Bless y 1200 Soul, ¿no? Como por ejemplo acá también los Wing of Rings, que son unas W3 de Magic Gladiator, está costando 100 Bless, 100 Soul y 3000 W Coins, lo cual está significativamente carito, Está carito, pero lo vale. Y así sucesivamente, chicos, pueden encontrar más alitas, pues, ¿no? Todas las alitas que usted busque. O en todo caso, estés buscando, por ejemplo, Swords, por ejemplo, pones Sword y también te va a salir todas los ítems que estés buscando. Ahora, si estás buscando algo muy específico, también podrías escribirlo ahí, pero tienes que escribirlo muy detalladamente, porque si no, no te va a salir en la búsqueda. Por ejemplo, si ponemos un Blood Angel Sword, lo más seguro es que salga vacío, porque usualmente las espadas Blood Angel se comercian personalmente, no tanto por el store, y pues la mayoría que tú ves en el market tanto lo postean en el Discord oficial de Mu Style, que es importantísimo. Ojo chicos, por ahí tengo un video de cómo puedes integrarte al Discord de Mu Style, o si no también puedes comercializarlo a través del post usando el comercio, simplemente el comando / post, y escribes qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás buscando, comprando, vendiendo, pues no. Por ahí más adelante haré un videito de cómo poder pues bueno, identificar quién está vendiendo y quién está comprando ítems. Así que no se preocupen, que vamos a tener más videos tutoriales para aquellos que son nuevos aquí en Mu Online, y más que todo en Mu Style. Así que ya saben chicos, que esto es la forma más sencilla. Por ejemplo, vamos a comprar un pequeño vamos a ver si podemos comprar un rings. A ver, vamos a
Vamos a poner simplemente ring, ya. Por ejemplo, vamos a comprar algo básico. Por ejemplo, acá están vendiendo unos anillos, un anillo Seto Ring Heart, que esto es más que todo un anillo para el tema de completar el set Seto, pues, ¿no? Creo que este set es para la elfa, creo. No estoy muy seguro para qué set es, pero lo quieres comprar, pero te está costando 99 monedas W Coins. Ojo, son monedas W Coins, no se vayan a confundir con las moneditas Zen. No, es W Coins, chicos. En el caso de que, por ejemplo, acá están vendiendo por Bless, por ejemplo. Por Bless y Soul, están vendiendo 20 Bless y 20 Soul, pero están vendiendo 2 anillos Cantana. En este caso, obviamente, tienes que tener estas joyas correspondientes para poder comprarlos. Pero en esta ocasión, nosotros vamos a comprar algo barato, la verdad. La mayoría está costando por W Coins, pero vamos a comprar el Ring of Heart, por ejemplo, este de aquí, y le damos comprar. Dice, ¿estás seguro que quieres comprar este ítem? Le ponemos OK y automáticamente te va a aparecer ahora sí en tu Gremory Case. No te asustes ni nada por el estilo. Cuando tú compres un ítem no es que te salga automáticamente en los inventarios, o sea, en el principal y los secundarios. No, te va a salir presionando la letra K en el Gremory Case, en el Personal Store. En algunas ocasiones y eventos que hagas más adelante, por ejemplo Broadcaster de Blizzard, te va a salir en Character. Aquí te pueden salir los premios, pero en este caso tú has estado comprando y te va a salir en el personal y pues obviamente te va a salir el Ring of Heart. Pues no, simplemente le haces clic izquierdo, le das, ¿estás seguro que quieres sacar el ítem? Si le pones OK y recién vas a tenerlo en el inventario. Esto es más que todo para evitar problemas de que antiguamente había el problema de que tú comprabas un ítem y tenías el inventario lleno y perdías el ítem porque pues obviamente estaba estaqueado. Había esos problemas antiguos, pero ahora lo han hecho de esta manera un poquito más para hacer seguro el comercio. Pues no, y si te das cuenta, ya tenemos el anillito que hemos comprado por 99 W Coins, pues, ¿no? Ahora sí presionamos la letra Personal Store en la penúltima pestaña y si quieres vender la Seto también los puedes poner aquí, pero lo voy a vender por siquiera unos 50 Bless, pues, ¿no? 50 Blessecitos, ¿estás seguro? Una comisión que siempre te cobra el store es de 2. Aquí en esta ocasión nos va a llegar solo 48 Bless. Ten en cuenta que las cantidades de joyas a partir de 20 hacia adelante, el store mismo del juego te va a estar cobrando intereses. Por eso digo que es importantísimo también hacer el comercio a través de Discord para evitar los impuestos del mismo juego. Dicho estas palabras, le ponemos OK y si te das cuenta te está saliendo en la caja de, bueno, en la pestaña de stores, pues, ¿no? Y le puedes poner open. Pero dice, ¿estás seguro que quieres comprar, abrir el mercado? Sí, le ponemos OK. Y si te das cuenta, le puse de título Me Fui a Trabajar. Y le podemos dejar el personaje AFK. Un consejo de amigos, el consejo de administrador. Te recomiendo, si tú quieres vender tus ítems, lo hagas desde un personaje mulo. ¿Qué quiere decir los mulos? Son personajes que simplemente lo vas a utilizar para una sola función, ya sea para farmear o simplemente para hacer store. En esta ocasión, de lo que está haciendo actualmente mi Dark Lord, que es pues bueno, simplemente para el tema de store y los puedes dejar ahí automáticamente. Pero acá hay un detalle. Si te das cuenta, estoy haciendo el store en el mapa de Lorencia en el Channel 1. Recuerda que Mu Style cuenta con más de 6 channels, lo cual solamente mi aviso va a salir para el tema de Channel 1. Entonces, si yo quiero generar que mi comercio de mi ring llegue a los 6 channels, los que sí les recomiendo, chicos, es cerrar el store, simplemente le pones close y se vayan al mapa de Lore Market. Van aquí a la pestaña Lore Market y pues es un mapa de eventos específico para el tema de comercios. Si te das cuenta, toma un poco de tiempo en cargar el mapa porque es un mapa especial, y si te das cuenta, a partir de este mapa hay varios vendedores, varios stores que están aquí en Mu Style vendiendo sus ítems respectivamente. Lo que sí les recomiendo es que hagan sus comercios a través de este store presionando la letra P. Le pones, perdón, la letra de inventario y a la penúltima pestaña y le dan open a partir de aquí. Y recién tu store va a llegar a los otros channels. Esto también es de manera segura, así que también a algunos jugadores les gusta hacer minuciosamente estar observando el market. Pueden venir a Lore Market y con la letra D
presionando la D ponen acá Buy y le puedes hacer clic derecho acá por ejemplo a este store y puedes ver qué es lo que está vendiendo. En este caso solamente está vendiendo una lanza, y por acá por ejemplo acá hay otro vendedor, un maguito, está vendiendo lapidaris, le puedes dar Buy y puedes estar revisando detalladamente el market que está haciendo, pues no, Mysterious Stone, Gasper, Ghost Horse. Esto es más que todo para personas que son muy minuciosas al momento de comprar algún ítem en específico. Y bueno, compadritos, espero que les haya gustado este video. Creo que ha sido lo más simplificado posible. Si tienes alguna duda, sugerencia, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Ten en cuenta también, compa, si eres antiguo jugador y tienes una mejor una estrategia buenísima para vender algunas cosas, también por favor déjalo en la caja de comentarios, que créeme que te agradecerá muchísimo a aquellos que son nuevos y se están integrando en el servidor de Mu Hostile, o que simplemente son jugadores que están aprendiendo poco a poco sobre las temporadas altas de Mu Online. Así que sin más que decirte, nos vemos hasta otro próximo video. Se despide su administrador Osnar y nos vemos hasta otro próximo video. Ya, bueno, ¿qué tal? ¡Chao!